Soy ingeniero, mi nombre es Gabriel Sabino, junto con mi compañero Juan Sebastián Martínez le vamos a exponer nuestro parcial 1 correspondiente al diseño e implementación de un filtro digital tipo FIR. Hablaremos de unos objetivos, nuestra estructura del proyecto, los componentes utilizados, el esquema de conexiones, el diseño del filtro en MATLAB, el código de Arduino, la construcción del DAC, lo que es el módulo del filtro y su divisor de frecuencias, la síntesis de la aplicación en nuestro Quartus 2, la implementación, la validación y nuestra presentación que estará anexa en el video, y nuestras respectivas conclusiones. En este proyecto abordamos el diseño e implementación de un filtro digital orientado a eliminar el ruido presente en una señal análoga que viene de un sensor. En este caso es un motor que hemos utilizado, se lo hemos acoplado a nuestro proyecto anterior, donde nosotros ya pues hasta el momento gobernamos la velocidad de un motor de corriente continua a través de la variación de su PWM. Visualizamos esa velocidad traducida en revoluciones por minuto a través de un encoder que toma las vueltas que da nuestro motor y mostramos en un display, en 4 displays mostramos las revoluciones en el orden de 0 a 10.000 RPM. Ahora nosotros lo que hemos hecho es acoplarle el motor de corriente continua y la señal que nos da es una señal de tipo pues, análogo. Es propia de una señal continua que tiene un voltaje de rizo en un offset. A medida que aumenta el voltaje continuo también aumenta ese voltaje de rizo. Cuando ese voltaje de rizo se pasa digamos por un condensador, normalmente lo que se obtiene es la rectificación completa, se convierte completamente en corriente continua. En este caso vamos a diseñar un filtro exclusivamente para atenuar esa señal, ese rizo. Con ello pues nosotros hablaremos lo que es la implementación del filtro, diseño en MATLAB. Nuestros objetivos, en general pues diseñar e implementar el filtro digital, lo diseñamos en MATLAB y lo implementamos en la FPGA Cyclone 2 que estamos acostumbrados a utilizar. Nuestros específicos, vamos a analizar el funcionamiento y las características de los filtros digitales, diferencias, estabilidad, fase y respuesta de frecuencia. Vamos a diseñar el filtro digital en MATLAB obteniendo los coeficientes y verificando el comportamiento. Vamos a desarrollar el código VHL correspondiente al filtro FIR, en este caso garantizando una correcta descripción estructural y funcional para su síntesis, entre otros objetivos. Nuestra estructura del proyecto, bueno pues tenemos el diseño de nuestro sistema, hablaremos de lo que es el lenguaje VHL para los módulos, el filtro FIR, el divisor de frecuencia, cómo funciona la entrada de datos, que en este caso proviene de nuestro motor de corriente directa, que nos proporciona la señal más importante. Luego vamos a utilizar el Arduino para, a través de sus puertos, convertir esa señal a digital y entregársela a nuestra FPGA. Después la FPGA retorna esos mismos 10 bits, ya con el filtro, ya procesado por el filtro, y vamos a poder visualizar la señal de entrada y la señal de salida tipo análogo a través de un osciloscopio. El motor de corriente continua pues lo estamos utilizando como un sensor de velocidad. Sí, se puede porque los motores de corriente continua repiten los ciclos al girar. En este caso consta de 3 bobinas que están conmutadas a 2 escobillas, que quiere decir que la bobina 1 y la bobina 2 trabaja, posteriormente trabaja la 2 y la 3, posteriormente la 3 y la 1. De esa manera se repite, eso nos genera unos picos crecientes y decrecientes, los cuales al medirlos nosotros podemos medir la frecuencia del motor y con eso pues podemos nosotros saber la velocidad a la que se dirige este motor. Utilizamos nuestro Arduino 1 por defecto, es muy asequible, es muy fácil de implementar. Ahí lo que hacemos es recibir una señal de tipo análogo por la entrada de la sub 0. Es una señal que viene de 0 a 5 voltios. Ahí pues lo que hacemos es convertir esa señal eléctrica, la convertimos ahora en 10 bits en modo digital. De esta manera pues nuestra FPGA puede recibir correctamente esa señal. Después de que ha pasado por nuestra FPGA pues utilizamos nuevamente los 10 bits que nos retorna la FPGA con el filtro establecido
y volvemos a convertir a través de un arreglo 2R. En este caso lo hicimos pasivo, que a veces también se propone un amplificador operacional. En este caso lo hicimos pasivo para de pronto no meterle más ruido a la señal. La única desventaja es que atenúa un poco la señal a la salida, comúnmente llamado 2R, a través de un arreglo de resistencias de una son de 1K y la otra es de 2K, entonces por eso se llama 2R. Y nuestro diagrama de conexiones, implementación física, lo que es nuestra FPGA, nuestra salida de PWM, el módulo que se encarga de entregar la energía suficiente al motor para que gire, el acople que hacemos a través de otro motor, la generación, la medida a través de una sonda de la señal que nos va a ingresar a nuestro ADC de Arduino, la salida de nuestro Arduino a nuestra FPGA nuevamente, nuestra salida de la FPGA a nuestro módulo R2R, y nuevamente aquí tomamos la salida y la llevamos también al osciloscopio para visualizar las dos señales. A continuación vamos a presentar el diagrama de bloques de la propuesta planteada, donde teníamos aquí ya como tal el diagrama de bloques de la parte número 1, y en esta parte del número 2, que es la parte de filtrado, vamos a tener lo siguiente, donde vamos a ingresar una señal ruidosa a el ADC, que va a ser nuestra entrada digitalizada para nuestro filtro, donde tenemos una salida de 10 bits que entra a toda la parte de nuestro filtro FIR, donde aquí vamos a procesar nuestros coeficientes y integramos un divisor de frecuencias a 570 Hz, que es la frecuencia de muestreo deseada. Nosotros habíamos hecho una implementación donde habíamos determinado una frecuencia de corte de 240 Hz, pero nos dimos cuenta que estábamos dejando pasar muchas frecuencias parásitas, entonces decidimos ajustarlo y reducir más la brecha y obtuvimos los resultados esperados. Ya de aquí tenemos una salida de 10 bits que va conectado a nuestro DAC R2R, el cual se va a medir su salida con el osciloscopio, y cabe aclarar que la entrada, que es nuestra señal ruidosa, también se va a medir con el osciloscopio para comprobar el funcionamiento del filtro. Vamos a proceder a hacer la explicación de nuestro filtro generado a partir de MATLAB, donde usamos un filtro de tipo FIR, que es el Finite Impulse Response, que es un filtro digital cuya respuesta al impulso es finita, es decir, que va a depender de un número limitado de muestras pasadas de la entrada y no va a usar realimentación. En este caso es donde nosotros podemos encontrar el orden del filtro, donde pues la cantidad de muestras se selecciona. En un principio se había diseñado un filtro con un orden bajo, pero lo que nos estábamos evidenciando era que tenía una muy baja atenuación y se nos llegaban a colar varios ruidos a la salida. Haciendo el análisis por la transformada rápida de Fourier, donde se determinó la frecuencia fundamental de oscilación de nuestro motor, teníamos un primer pico a los 23 Hz y el segundo pico a los 57 Hz, donde pues por términos prácticos nosotros decidimos hacer que nuestro muestreo fuera 10 veces mayor a nuestra frecuencia de parada. Entonces aquí tenemos una frecuencia de corte, una frecuencia de muestreo de 570 Hz, donde de cuantizar los parámetros definimos que la entrada iba a ser de 10 bits y vamos a tener una salida de 16 bits. Y finalmente, donde el código generado por MATLAB fue el siguiente, que nos brindó los siguientes coeficientes y los productos de multiplicación. Esto sería todo por la parte del diseño en el filtro de MATLAB. Bueno, como para nuestro ADC utilizamos un Arduino Uno, el cual tiene una resolución de salida de 10 bits. Presentamos el código, donde pues aquí teníamos nuestros 10 pines de salida, los cuales van conectados a la FPGA ya con el ADC generado. Teníamos la entrada en nuestro pin analógico A0 y pues simplemente aquí ya teníamos el código para generar el proceso de conversión, donde lo único que nosotros hicimos fue editar nuestro periodo de muestreo para que concordara con el del filtro, donde seleccionamos 833 microsegundos para tener nuestros 570 Hz de muestreo. Bueno, para la parte de nuestro DAC se eligió el arreglo R2R, que consiste en tener
resistencias de un valor específico y la siguiente va a ser del doble del valor. En este caso utilizamos resistencias de 1K y 2K para que la atenuación de la señal no fuera exageradamente grande. En este ejemplo, en esta simulación, lo que tenemos es el siguiente dato. Tenemos aquí una fuente de 5 voltios conectada a un arreglo de switches donde cada uno de estos switches va a representar uno de los bits que saca nuestro Arduino. Entonces, este es nuestro bit menos significativo, por lo que tenemos un voltaje de 2.5 voltios. Pero si activáramos el switch más significativo, tendríamos un valor ya cercano a los 5 voltios. Entonces, en la conversión del DAC, en ingresarle las señales por independiente y transformarlas en una sola aplicación del código generado para nuestro filtro, ya que al poseer problemas al implementar el código directamente generado por MATLAB en Quartus, nosotros optamos por simplemente realizar un código aparte de los coeficientes que se nos brindó por medio del filtro realizado en MATLAB, donde pues vamos a explicar. Tenemos aquí las librerías que son las que nos permiten hacer las operaciones. Tenemos aquí ya como tal nuestra entidad de filtro donde definimos cuáles son las entradas y las salidas. Tenemos la entrada de reloj, el reset, la entrada que va a ser de 10 bits y la salida de 10 bits. Este reloj se utiliza en el filtro porque por cada franco ascendente de reloj lo que nosotros vamos a tener es un corrimiento en el muestreo de datos. Entonces se va a realizar una nueva toma de muestra de datos. Aquí, bueno, ya tenemos la arquitectura donde definimos una constante que se va a llamar n, donde se van a integrar los 45 coeficientes que nosotros seleccionamos en nuestro filtro. En total serían 46 porque es n más 1. Y simplemente nosotros aquí ya en el subtype hacemos la conversión, ya que nosotros habíamos definido nuestro filtro con una salida de 16 bits, donde 10 bits se van a encargar de la parte entera y 6 bits se van a encargar de la parte de punto flotante. Entonces es aquí donde nosotros realizamos nuestra conversión para tener una salida de 10 bits. Aquí ya simplemente tenemos los coeficientes en una escala equivalente donde los asignamos aquí a una constante que vamos a llamar b y agregamos nuestros 40 coeficientes. Luego sigue el desplazamiento de muestras que va a ser de 10 bits cada una porque ya es la salida, donde simplemente aquí ya tenemos una señal que va a guardar los registros, que se va a llamar XREC, donde se guardan los registros de cada nueva muestra ingresada. Aquí vamos a tener el acumulador para sumar los 46 productos. Y finalmente aquí ya tenemos nuestro process donde declaramos la variable temp, donde tenemos el acumulador y la variable de los productos. Seleccionamos aquí lo que va a realizar reset, que es el que reinicia en nuestro filtro, y simplemente aquí en este else if tenemos ya el proceso de la suma de los productos de nuestro filtro. Finalmente aquí tenemos nuestro divisor de frecuencias, donde en este caso tuvimos que hacerlo a partir de la frecuencia de muestreo seleccionada en MATLAB, la cual fue de 570 Hz, donde simplemente pues la estructura ya es la conocida y trabajada desde Digitales 1. Bueno, ingeniero, a continuación presentamos el filtro donde tenemos conectada la señal amarilla, que es nuestra señal de entrada, que es de un generador de señales. En este caso tenemos 10 Hz. Tenemos la señal azul, que ya es la salida de nuestro ADC, cual se encuentra aquí, después de pasar por el proceso de filtrado. Entonces vamos a aumentar la frecuencia aquí, pongamos 50 Hz, y vemos una atenuación en la onda azul. Nuestra frecuencia de corte está a partir de los 240 Hz, entonces aumentamos a 100 Hz. Seguimos aquí con 1 voltio. Nuestra frecuencia de paso es de 120 Hz, entonces a partir de esta se va a empezar a disminuir lo que viene siendo el voltaje. Entonces aquí tenemos 120 Hz y vamos a señal de salida a 200 Hz, y finalmente nuestra frecuencia de corte, que es de 240 Hz, tenemos la siguiente salida, donde ya tenemos una atenuación de casi el 100% con algunos pequeños picos. Bueno, aquí vamos a evidenciar entonces el montaje en físico de nuestro proyecto. Estamos fusionando la práctica anterior, donde gobernamos la velocidad de un motor a través de un PWM, a través de un teclado PS2.
Aquí tenemos ese montaje completo donde todavía estamos integrando. A través de estos displays vamos a registrar la velocidad del motor. En este momento se encuentra con un 10% de la velocidad. Y lo intercalamos con el filtro en la FPGA, todo en un mismo proyecto. Y vamos a evidenciar acá el comportamiento que tiene nuestro motor al aumentar la velocidad. Entonces ahí está en 10, pongámosle 20. Ahí está en 20. 30. 40. Evidenciamos ahí como la señal azul de la parte superior aumenta su magnitud, en nuestra señal de entrada, y nuestro filtro es la señal pequeñita que tenemos, la señal clarita en la parte de abajo. Nuestro filtro haciendo su trabajo. Se puede ver cómo cambia con diferentes rangos de velocidad, como en este momento al 60%. Ahí está en Estamos el 80. al 80%. Se evidencia cómo suben las magnitudes. Apagado. Estamos en 0. Ahí lo tenemos a un 25%. Vamos a ingresar un 40%. Entonces lo que se puede ver ahí es que el filtro cumple su función, nos quita la mayor parte del ruido. Eso sería todo. Para tener una idea más clara de cómo está funcionando el filtro, tenemos aquí establecida una velocidad del 70%, donde la señal inferior es nuestra señal de entrada y la señal superior, la que se encuentra en un tono como turquesa, es la señal filtrada. Entonces donde vemos la mayor cantidad de reducción de ruido, haciéndole una buena cantidad de zoom a ambas señales. Eso sería todo. Muchas gracias. Finalmente, las conclusiones de la implementación de este proyecto tenemos las siguientes. El uso de filtros digitales implementados en la FPGA permite procesar señales en tiempo real con una gran velocidad y precisión, lo que la convierte en una herramienta ideal para las aplicaciones de control y medición como la eliminación de ruido en sensores, que fue nuestra aplicación. El filtro FIR diseñado demostró ser una solución estable y de fase lineal capaz de atenuar eficazmente componentes de alta frecuencia indeseadas sin alterar la forma ni el retardo de la señal útil. La FPGA ofrece una plataforma flexible para implementar los algoritmos de procesamiento del rendimiento frente a microcontroladores convencionales. La interconexión entre hardware y software empleando herramientas como MATLAB para el diseño de los coeficientes y Quartus-2 para la síntesis en VHDL permitió cerrar el ciclo completo de diseño digital desde la simulación hasta la validación física del filtro. Este proyecto nos permitió reforzar los conocimientos teóricos y prácticos sobre procesamiento digital de señales y la arquitectura de sistemas reconfigurables y el trabajo en equipo, consolidando habilidades claves en el ámbito de la ingeniería electrónica. Muchas gracias.